Minutos y de inmediato a través de Congreso Televisión vamos a retransmitir la sesión del grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales. Una sesión presidida por el congresista Miguel Ángel Torres Morales, llevada a cabo en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sala Marta Hildebrand. Vamos de inmediato a ver lo que sucedió en este grupo de trabajo. Veamos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la continuación de la mesa de trabajo, los decretos legislativos 1400 y 1409 y las competencias registrales y notariales. Muchas gracias a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Producción, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, de la Unidad de Inteligencia Financiera y en especial a los señores especialistas por acompañarnos esta tarde. Para esta mesa de trabajo se ha invitado a los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Alberto Oliva, ambos miembros del grupo de trabajo de decretos legislativos, y también a los congresistas Mercedes Arauz, Pedro Lechea, Marisol Espinosa, Alberto Belaúnde, Edmundo del Águila y Alberto Quintanilla, en aras de poder tener un interesante debate y optimizar el control constitucional, objetivo y constructivo de los actos normativos del Poder Ejecutivo. Confío en que durante el desarrollo de la mesa podamos contar con la presencia de algunos de ellos, si no de todos, si se puede. Como se recordará, hace poco más de un mes, el 28 de marzo, se llevó la primera sesión de la mesa de trabajo en la cual se profundizó en el análisis del decreto legislativo 1400, decreto legislativo que aprueba el régimen de la garantía mobiliaria. En esa ocasión se escucharon las intervenciones de los representantes del MEF, de la Superintendencia de Registros Públicos, de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios y del especialista Carlos Enrique Becerra Palomino, quien tuvo el gesto de transparentar que si bien es un académico especializado en derecho notarial, también tiene la condición de notario. Sobre la base de dichas intervenciones, que permitieron enriquecer la reflexión sobre el decreto legislativo 1400, se identificaron interrogantes tales como: ¿se encuentra constitucionalizada la función notarial? ¿Cuál es el contenido y alcances del principio de seguridad jurídica? ¿El decreto legislativo 1400 incide en el principio de seguridad jurídica, restringe o limita de manera proporcional el citado principio, o afecta de manera desproporcionada la seguridad jurídica y por tanto sería una norma inconstitucional? ¿Los notarios constituyen los únicos agentes encargados de velar por el respeto y optimización del principio de seguridad jurídica? Si no es así, ¿quiénes serían los otros agentes? ¿Se está limitando alguna competencia registral, por ejemplo, suprimiendo algún registro o procedimiento registral que existía antes de la emisión del decreto legislativo 1400? ¿Este decreto legislativo afecta o pone en riesgo el derecho de propiedad de bienes muebles? Asimismo, con la finalidad de contar también con información complementaria sin perjuicio de los valiosos aportes y argumentos que escucharemos esta tarde, es preciso informar que en el mes de abril hemos solicitado información a la SUNARP, el MEF y el Ministerio de Justicia sobre el avance o estado de implementación y reglamentación de los decretos legislativos 1409 y 1400 y los mecanismos de garantía del principio de seguridad jurídica que se han adoptado en el marco de la aprobación de dichos decretos. Cabe precisar que si bien es cierto el MEF en la medida que suscribe el decreto legislativo 1400 se encuentra legitimado para presentar la posición del Poder Ejecutivo, tan es así que se contó con la participación de sus representantes en la mesa de marzo, se consideró importante escuchar también la posición del Ministerio de Justicia, que suscribe el decreto legislativo, y la SUNARP, que se encuentra adscrita al citado ministerio, así como al Consejo de Notariado, que también es un órgano del MINJUS. Por ello es que para hoy hemos enfatizado la presencia del Ministerio de Justicia, que por cierto me llama la atención porque habíamos pedido la presencia o del ministro o del viceministro, ya que en la anterior sesión no enviaron a nadie. Por ello es que escucharemos su posición institucional. Asimismo, agradeciendo su disposición, hoy contamos con la participación del destacado especialista doctor Víctor García Toma para que brinde su opinión sobre el decreto legislativo 1400. Nos encantaría que pudiera también ilustrarnos sobre el 1409, pero comprendemos que por motivos de su recargada agenda y múltiples labores tiene que retirarse luego de brindarnos su análisis del primer decreto legislativo sobre la Ley de Garantías Mobiliarias. Precisamente porque la mesa de trabajo pretende abordar dos decretos legislativos y en la primera sesión no se pudieron estudiar ambos, hoy procuraremos cerrar rápidamente las exposiciones del decreto 1400, MINJUS, a cargo de MINJUS y del doctor García Toma, y dedicarnos la mayor parte de la jornada al decreto legislativo 1409, decreto legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario
alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. En ese sentido, para optimizar el tiempo, agradeceremos de antemano que los expositores se ajusten estrictamente a los tiempos señalados en el programa que tienen en sus ubicaciones. Tengo entendido que tanto el MEF, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Justicia, la Superintendencia, la UIF y la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú han acreditado a más de un representante para participar en la presente mesa de trabajo. Mucho les agradeceré que puedan distribuirse el tiempo asignado de manera óptima. Sin más, y para ir cerrando las intervenciones y reflexiones sobre el decreto legislativo 1400, damos la palabra a los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Buenas tardes con todos y con todas. Se agradece justamente de parte de Justicia la invitación a continuar la mesa de trabajo, que en su oportunidad se quedó pendiente de poder justamente tener un diálogo mucho mayor. Ya habíamos justamente escuchado la posición del Ministerio de Economía y Finanzas como ente proponente, así que brevemente haremos un complemento de argumentos a lo ya indicado justamente por el MEF en la sesión pasada. A ver, en esta oportunidad tenemos el decreto legislativo 1400 sobre garantías mobiliarias. Justamente ahí, ya acotando en las partes que quedamos en duda o que requieren mayor análisis, vamos directamente a la siguiente diapositiva, que justamente el punto de partida era el proyecto de ley 2791 del Ejecutivo, en el cual justamente determinaba expresamente que se quiere legislar sobre un nuevo regulación de régimen societario y garantía mobiliaria. Eso puede entenderse de mejor manera cuando tenemos la exposición de motivos, siguiente diapositiva, que justamente hace referencia expresamente a que lo que se pretende es una nueva normativa de garantía inmobiliaria. Uno dirá, bueno, o sea, un cambio, digamos, parcial o total. La exposición de motivos ya nos indicaba de que sea total y que justamente derogaba la ley anterior. O sea, no implica, digamos, cambios menores, sino cambios realmente sustantivos. Y en ese sentido, se determinó que cuál sería el contenido del mismo. Diferente a otros tipos de delegaciones pasadas en las cuales solamente indicaba la finalidad, en este caso la exposición de motivo fue clara determinar cuál sería el contenido esencial al menos de este proyecto normativo nuevo que se pretende justamente pedir una autorización para poder legislar. Y en ese sentido la exposición de motivos indicó que se planteaba una regulación sobre prácticas internacionales, o sea, uniformizar la regulación de inmobiliarias en función de la OEA, en lo CITRAL, el Banco Mundial. Porque hay un esquema que viene desde 2009 sobre el tema de garantías inmobiliarias. Y uno indica, ok, entonces, ¿qué específicamente queremos cambiar? La exposición de motivos justamente nos indicó expresamente de que vamos a cambiar el concepto de bienes muebles y también sobre todo el sistema de avisos electrónicos, que es justamente el núcleo duro de ese tipo de proyectos. Siguiente diapositiva. En ese marco, digamos, de sentido de la norma, o sea, tanto, digamos, qué contiene y cuál es su ámbito, digamos, de impacto, fue evaluado a la Comisión de Constitución y Reglamento. Y el dictamen justamente advirtió ese aspecto, ¿no? De que lo que se quiere es una nueva ley de garantía inmobiliaria acorde con estándares internacionales, que indicaba justamente una plataforma electrónica de SUNAR, o sea, unos sitios electrónicos. Y digamos que no se requería una intervención notarial en todos los aspectos, digamos, del proceso de garantía inmobiliaria. En ese sentido, bajo, digamos, ese esquema, se consideró viable, bajo un dictamen de la Comisión de Constitución, ese tipo de posibilidad de legislar bajo esos parámetros de regulación. Siguiente diapositiva. Vemos justamente de que en esos aspectos la norma, bueno, el planteamiento del proyecto normativo contenía específicamente y claramente garantía inmobiliaria, avisos electrónicos, un nuevo esquema de regulación en materia de garantías. Con ello, digamos, se evidenció, tanto, digamos, en el proceso de evaluación que fue en el Congresal, de que es justamente el núcleo duro del esquema o modelo para poder, digamos, darle delegación de facultades. En otras palabras, al sentido contrario, si es que vos nuevamente vas a plantear una delegación en función a un tema que conlleve a no cambiar absolutamente nada o dejar total como está, evidentemente no era sentido de la propuesta del Ejecutivo y tampoco aprobada por el Congreso. La cuestión de garantías inmobiliarias parte de algo, parte de que la intervención notarial se mantiene, o sea, se mantiene justamente ahí indicada, pero digamos bajo estándares modernos o diferentes que ya, digamos, desde el año 2009 se venía arrastrando e impulsando a nivel internacional. Esto no es que tiene como un núcleo duro avisos electrónicos.
O sea, no se puede tener ese tipo de esquema de garantía inmobiliaria que se planteó sin eso. Vicios electrónicos, las partes intervienen, organizan sus tiempos, autonomía privada y justamente generan el tipo de garantía inmobiliaria. Siguiente diapositiva. Justamente hay que indicar de que se hace ver de que cualquier medio escrito puede dejar constancia de la voluntad de las partes. Puede ser escritura pública, puede ser firma realizada, firma digital, firma manuscrita, lo que fuere. Porque justamente se partió de que la autonomía privada de las partes fue justamente la que es el núcleo que parta para la regulación de este tipo de garantías. Con ello justamente se dejó en claro de que no es que la posición notarial, digamos, frente a este nuevo esquema varíe, y tampoco, digamos, la posición registral. Siguiente diapositiva. Porque, digamos, la seguridad jurídica en sí no es que parta de funcionarios o de personas, no es que tenga a una persona determinada y otras no. Justamente la seguridad jurídica justamente permite plantear mecanismos para poder establecer las mejores formas que el Estado puede asegurar que una transacción económica sea la más fiable. En este caso se ha justamente posibilitado los medios electrónicos, el sistema informático, el avance de la tecnología, y nombrado ahora como sistema informático de garantías inmobiliarias. Esa seguridad jurídica, por lo tanto, es una seguridad exclusiva de los notarios. Ya el Tribunal Constitucional estableció, por ejemplo, en formularios registrales, de que lo que el Estado tiene como deber garantizar cualquier medio idóneo para que permita proteger esos derechos que hay involucrados en nuestra sociedad. No se refiere a una persona determinada, sino, digamos, cualquier tipo de medio que justamente asegure esa transacción. Y al menos, dentro de como se ha esquematizado en manera electrónica, este nuevo sistema sí lo permite. Termino diciendo justamente, como el tema es corto, que las comisiones registrales tampoco están afectadas porque SUNAR sigue teniendo la administración del sistema de garantías inmobiliarias. Va a ser competente justamente para terminar la administración, la custodia, vigilancia, incluso sancionar. Se les dando justamente la posibilidad de sancionar actos que afecten o golpeen ese tipo de sistema. Y por lo tanto su competencia no ha sido, digamos, trastocada de una manera, al contrario se está reforzando. Por lo tanto, al menos como posición institucional del equipo técnico que, digamos, está presente, es justamente de que bajo estos argumentos y los indicados por el MEF en la versión pasada, no hay una afectación ni de la seguridad jurídica, ni un tema de competencia notarial, ni un tema de competencia registral. Entendiendo, sí, de que competencia no es sinónimo de no haber nada. Competencia es sinónimo que tengas actividades, acciones sobre un ámbito determinado que no se mantiene y no se ha trastocado, ni en SUNAR ni en tema notarial. Lo que ha hecho es justamente ampliar el panorama, ampliar, digamos, nuevos esquemas de posibilidad de formalización de las personas, que justamente tienen como un efecto rebote de que ante más formalizados, mayor incidencia o necesidad de un tema notarial y un tema incluso registral. Eso es breve, lo que vamos a decir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Víctor García Toma. Señor presidente, muy buenas tardes. Le agradezco la gentileza de invitarnos a participar en esta importante actividad, y mi saludo también a los demás miembros de la mesa. Yo quisiera centrar mi exposición en los alcances y contenidos de la Ley Autoritativa 3823, que es la que permite, ¿no es cierto?, que finalmente el Poder Ejecutivo legisle, entre otras, sobre el régimen de garantías mobiliarias. Como bien sabemos, tanto la ley autoritativa, denominada ley interpuesta, como el bloque de constitucionalidad, son dos de los presupuestos que se valen. De un lado, el Congreso, cuando hace control orgánico político, o el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuando hacen control orgánico jurisdiccional, pueden determinar si una ley es o no es compatible con la Constitución. En ese ámbito, la ley autoritativa tiene tres características. Plantea una materia o un conjunto de materias a delegar, un plazo, y en determinadas circunstancias establece ciertas condiciones, como es lo que ha sucedido en el marco de esta ley autoritativa, como veremos en su momento. En ese sentido, esta ley autoritativa señala que el ejercicio de la facultad delegada para el cumplimiento de dichos fines, que tienen que ver, entre otros, con vuelvo a repetir, con garantías mobiliarias, no implicará restringir las competencias registrales o notariales.
En consecuencia, es una determinación del Congreso de la República que las competencias establecidas en el ámbito de la función notarial y registral eran inmodificables e impermeables a la legislación que por delegación dicta el Poder Ejecutivo. En consecuencia, por más acto sano y desinteresado como es, por ejemplo, el de establecer estándares modernos para la función notarial y registral, evidentemente eso está fuera del marco de facultades. El Parlamento, cuando lleva a cabo el control orgánico político, tiene que tomar en cuenta dos consideraciones. Primero, la juridicidad de la medida adoptada de cara a los alcances de la ley autoritativa, de cara a la ley interpuesta, que, como vuelvo a repetir, establece materia, plazo, pero en este caso también señala determinadas condiciones. Y en segundo lugar, el Parlamento puede establecer la conveniencia política de mantener o no la vigencia del decreto legislativo de cara a que ellos son los titulares de la competencia legislativa, y en segundo lugar, a porque se sobreentiende que el Parlamento tiene una política legislativa adoptada para sí mismo. Y eso es lo que se deja clara constancia justamente en la condición. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el caso Luis Lobatón Donaire, el expediente 0042 del año 2004, en donde se establecen los presupuestos para llevar a cabo este control orgánico político. Y entonces le dice al Parlamento que tiene que llevar a cabo un control de contenido. ¿Existe o no existe compatibilidad entre los alcances de la ley autoritativa y el decreto legislativo? Y está claro que, vuelvo a repetir, más allá de las bondades, buenos deseos, ha habido un exceso, una desmesura. En segundo lugar, hay un control de evidencia, es decir, se debe buscar la compatibilidad entre los principios y valores de las normas de la Constitución. Y aquí entra en juego el tema de la seguridad jurídica, como vamos a ver dentro de unos segundos. En todo caso, en la exposición de motivos, debió dejarse constancia expresa de que, haciendo el test, que ya el test que establece de proporcionalidad que establece el Tribunal Constitucional, no se violentaba este principio que es transversal. Esa omisión es grave porque evidentemente impide, ¿no es cierto?, establecer si de manera objetiva se ha violentado o no se ha violentado ese principio. Y luego existe el control de apreciación, que, vuelvo a repetir, tiene que ver con la compatibilidad de la política legislativa, que, como estamos viendo, el Parlamento se ha reservado para sí la determinación de todas las reglas básicas en materia registral y en materia notarial. En el caso del gobierno regional de Tacna, en el expediente 004 del año 2009, denominado test de la competencia de delegación de facultades, se señalan dos cosas muy concretas. En primer lugar, que, como bien sabemos, la interpretación de las normas en el ámbito de los poderes del Estado siempre debe ser restrictiva. Y en segundo lugar, que se debe hacer uso de las competencias delegadas sin transgredir ni contradecir los límites impuestos, cosa que aquí no ha sucedido. Existe también, en el caso Hoja de Coca, expediente 0020 del año 2005, un proceso de inconstitucionalidad, que está referido ya no a un acto de delegación, sino de transferencia de competencias, que todavía es más grave. En ese caso Hoja de Coca hay un test. ¿Y qué es lo que se le exige al órgano transferido? No digo delegado, digo transferido. Estoy hablando de una municipalidad, estoy hablando de un órgano regional. Lo primero que se les exige es el principio de lealtad institucional. Es decir, regular, digamos, siendo conscientes de que debemos respetar los límites que son establecidos y no sobrepasarlos. Pero además se exige el cumplimiento de taxatividad y residualidad. Entonces, si en este test, que está destinado a regular las normas que son fruto de actos de transferencia de poder, con mayor razón serían aplicables
en este caso, en donde simplemente había una mera delegación y en donde el Parlamento no ha perdido en modo alguno sus facultades, sus competencias normativas. En relación al tema de la seguridad jurídica, la seguridad jurídica no es otra cosa que la certidumbre. Humberto Ávila, en un importante libro, Teoría de la Seguridad Jurídica, señala de que en este caso se tienen que acreditar 3 conceptos. El primero, el de conocibilidad, es decir, como una garantía de acceso al contenido y alcance de las normas. Segundo, el de confiabilidad, como una garantía de cumplimiento y estabilidad. Y aquí justamente, al alterarse las reglas vinculadas con la función notarial y con la función registral, se está alterando esa regla de estabilidad. Pero en tercer lugar, se establece la calculabilidad como garantía de determinación subjetiva y prognosis de las consecuencias jurídicas concretas en caso de cumplimiento o incumplimiento de las normas. Estas disposiciones generan una situación laxa en relación a este tipo de actividades y por consiguiente impiden tener un grado mayor de estabilidad y de seguridad que existía hasta antes de la dación de ese dispositivo. Por esa consideración, señor presidente de la Comisión, yo creo que aquí se ha infringido el principio de lealtad a la Constitución, se ha desbordado el cumplimiento de la autorización que con buena fe el Parlamento ha dado, y es notorio de la sola revisión del mandato contenido en la ley autoritativa y aquello que se ha derivado en un decreto legislativo, que ciertamente se ha ido más allá, ¿no es cierto?, de la autorización dada por el Parlamento, y por consiguiente esta norma es inconstitucional desde mi perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con estas importantes participaciones tanto del Ministerio de Justicia como del doctor Víctor García Toma, ya el grupo de trabajo da por terminado esta etapa de recibir información para proceder a emitir el informe correspondiente. Vamos a pasar al segundo bloque, al decreto legislativo 1409. Con fecha 12 de septiembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial Peruano el decreto legislativo 1409, decreto legislativo que proporciona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada. Dicho decreto legislativo dispone que las sociedades por acciones cerradas simplificadas se constituyen por acuerdo privado de 2 hasta 20 personas naturales, quienes son responsables económicamente hasta por el monto de sus respectivos aportes. No obstante, se prevé que los actos societarios posteriores a la inscripción de la Constitución de las SACs se realizan en mérito a las normas generales y formalidades de la Ley General de Sociedades y el Reglamento de Inscripciones de la SUNARLA. Se formuló invitación a la Sociedad Nacional de Industrias para que nos brinde su opinión sobre el decreto legislativo 1409, sin embargo, hasta la tarde del viernes 10 de mayo no tuvimos respuesta favorable. No obstante, atendiendo a uno de los argumentos mencionados en la primera... Muy bien, son las 6 de la tarde con 52 minutos, amigos, y a esta hora...